Sí, bueno, la verdad es que ha sido, hoy es, bueno, para nosotros es el día clave, ¿no? Porque llevamos un año con este proyecto, desde que empezamos a pensar cómo armar las cosas para poder abrir el espacio y a empezar a funcionar ya con libros y a moverlos por distintos puestos. Entonces, claro, hoy es el día de la fiesta, ¿no? El día de la inauguración. Sí, pues bueno, primero tenemos que mover el local, ¿no? Que el local tenga cierta estabilidad, que le permita un día a día. Por eso hemos creado la cuestión de la librería, para que el intercambio de textos y de ideas pues tenga, digamos, una cotidianidad, un día a día. Y después de que pasemos este boom, las navidades y tal, la idea es empezar a dinamizarlo pues presentando libros que creemos que son interesantes, que puedan generar debates sobre todo aquí, tanto en los movimientos de la ciudad como en otra gente, y que puedan sobre todo pues enriquecer políticamente y con debates que hay por otros sitios circulando, enriquecer pues los movimientos políticos aquí sobre todo. Pues la idea de una librería es crear una librería, digamos que veíamos que era la manera de darle una estabilidad al proyecto, la mejor manera de darle esa estabilidad, ¿no? Ese día a día y esa salida de la constante velocidad de la sociedad actual, ¿no? De las campañas, de ir cambiando de tema todo el rato. Entonces, digamos, al crear una librería también eso nos puede permitir tener un espacio, y al tener un espacio pues poder desarrollar esta actividad con cierta continuidad, ¿no? Y sobre todo intentando que lo que hagamos sea acumulativo, ¿no? Que no sea una continua justaposición de eventos, sino que nos permita acumular, que nos sirva. Pues una cafetería, primero por la cuestión del espacio social, ¿no? Que creemos que está bien que el lugar sea un lugar de encuentro, y más allá de los libros pues también hay un espacio de distensión que lo puede ofrecer la cafetería, ¿no? Y después porque el local que hemos elegido se prestaba muy bien a esa función, entonces vimos que como que encajaba muy bien con el proyecto ampliar la idea de librería y espacio de formación con un espacio más social, que tenga un café y... Pues a modo inicial nos hemos planteado 4 ejes, digamos, para poder seguir, por esto de intentar acumular en cada uno de ellos, ¿no? Creemos que es interesante tratar el tema de la inmigración. O sea, pues vemos que nuestra ciudad está cambiando mucho, que de repente hay unos nuevos sujetos que están por ahí y con los que hay y no hay contacto. Entonces creemos pues que hay que hincarle el diente a esto y ver qué nuevas formas de explotación hay, qué está pasando, ¿no? Cómo se une lo local y lo global en nuestro territorio, cómo diseños globales afectan a nuestra vida diaria, a la cotidianidad. Entonces ese sería el primer eje. El segundo eje sería el eje de la cultura libre, ¿no? Creemos que es necesario potenciar la idea de que compartir es bueno, de que la difusión de los textos, la difusión de las creaciones de todo tipo está por encima de los derechos privativos, de los derechos que privan esa difusión, y que de algún modo hay que encontrar la manera de que prevalezca ese derecho a compartir, ¿no? Ese derecho al acceso a la cultura. Entonces, digamos, pretendemos fortalecer esto pues potenciando el movimiento ya existente en torno al copyleft, en torno a la cultura libre, y que ahora, por ejemplo, en el mundo del libro está empezando a coger un poco de forma con las licencias libres. Después el tercer eje es el feminismo, ¿no? Que creemos también interesante pues traer libros a la ciudad que no se encuentran fácilmente y que fortalecen un poco todos los debates en torno a los diversos feminismos que hay y a cómo evoluciona el propio movimiento feminista. El cuarto eje sería el territorio o sea, el eje del territorio, ¿no? De lo urbano, de qué pasa con la ciudad, ¿no? Que
que ahí entra tanto el urbanismo como bueno, la cuestión de la vivienda, como la cuestión del espacio público, de qué es el espacio público, de cómo se regulan sus usos, que últimamente estamos asistiendo a muchos cambios en ese sentido, ¿no? Por medio de ordenanzas que regulan cómo tiene que ser la vida en la ciudad, por medio de otras, digamos, de otras modificaciones de las leyes que hincan el diente a la ciudad, ¿no? ¿Qué es la ciudad y por qué hay que regularla y cómo, ¿no? Y, digamos, el espacio del territorio nos parece fundamental, porque en el territorio en el que vivimos, de algún modo, supone un espacio en el cual se cruzan muchas políticas, ¿no? Que va desde la geopolítica hasta políticas locales concretas. Entonces, en ese cruce que cambian de políticas muy diversas, nuestra vida está ahí en medio, ¿no? Cada día. Entonces creemos que es un eje importante a tratar también. Bueno, pues entonces lo único que me queda es pues, invitar a la gente a que venga a la inauguración y a que si quiere se vaya pasando por el local y que vaya nutriendo la vida de este sitio, ¿no? Que pretendemos que tenga pues una vida política amplia.